varios temas, lo anunciábamos hace un ratito. La mesa intersectorial de Cannabis Tandil ha cambiado no hace mucho de autoridades y desde el Consejo Deliberante también se está tratando, hablando de esto, Matías. Sí, recordemos para la audiencia que la mesa intersectorial de cannabis está creada por una ordenanza. Reúne actores muy importantes en la temática, en la ciudad, y la idea de la mesa es hacer una revisión constante de las normas, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones legales, la investigación, la comunicación, todo lo que tiene que ver con experiencias en cuanto a cultivos, a tratamientos, y no solo en humanos, sino también en animales, ¿no? Entonces esa mesa intersectorial que hoy me toca co-coordinar con Alejandro Llorens, que es el más conocido como el Indio. El Indio. Con vasta experiencia en lo que tiene que ver con cultivos y con cuestiones a través de cannabis medicinal Tandil. Están representados por el Colegio de Abogados, por la Asociación de Abogados, Defensoría del Pueblo, Defensoría provincial, gente que tiene que ver con las ONG que trabajan como Cannabis Medicinal Tandil. La verdad que es una mesa, el Sistema Integrado de Salud Pública, por supuesto, concejales, me voy a olvidar, es una lista enorme, pero del Colegio de Farmacéuticos. La verdad que permite una mirada justamente integral de esto y bueno, es una temática más que instalada en la sociedad que requiere de mucho profesionalismo, así que yo estoy muy orgulloso, como siempre, cuando estas cosas son así importantes, cómo las trata el tandilense, la ciudad en general, ¿no? De manera muy seria, involucrando actores, la verdad, de prestigio y de mucha importancia en la ciudad. En ese rol de concejal, pero también profesional de la medicina y bueno, como integrante también de la mesa de cannabis, como presidente de la mesa de cannabis, uno de los coordinadores, bueno, ¿cómo se ve el avance o no del cannabis en la medicina? Bueno, lo vemos como esto ha sido totalmente atípico, ¿no? Normalmente la investigación y la industria farmacológica determina un determinado fármaco y recién ahí las personas, la gente, el usuario lo conoce, los médicos lo conocen, el visitador médico va y le presenta una droga, digamos, es el caminito normal de los tratamientos. Esto es al revés, la gente un poco impuso el tema del tratamiento, así que desestabilizó estas cuestiones. La verdad, como médico, digamos, y como tantos otros médicos, estos son especialidades, ¿no? Hay gente que se dedica especialmente a estudiar la terapia con cannabis, pero también están los médicos que sabemos y que queremos, digamos, la cosa simplificada, queremos saber qué dosis y qué tipo de cannabis podemos usar para el dolor, qué otros podemos usar para trastornos de ansiedad generalizada, qué otros pueden utilizar en epilepsia, dependerá de cada especialidad de uno. Perdón, vos mencionás qué tipo de cannabis. Creo que no todos lo saben, que efectivamente hay distintas variedades de plantas que producen distintos efectos. Esa es una de las complejidades, ¿no? Que no todas las plantas sirven para lo mismo, no todas las dosis sirven para lo mismo. Por eso requiere de mucha investigación, requiere de tipificar la cantidad del producto exacto que tiene el aceite producido, entonces no es sencillo. Y bueno, y volviendo a la pregunta, es una herramienta muy noble para trabajo, sobre todo en mi caso puntual, que trabajo generalmente con adultos mayores, donde los antiinflamatorios, los analgésicos comunes pueden tener efectos adversos serios. Entonces uno como médico en general espera que esto progrese y que sea más accesible, que sea más simple sobre todo. ¿Y te da resultados? ¿Has visto resultados positivos? Sí, por supuesto, sí. He visto, no tengo, digamos, no soy especialista en indicar cannabis, yo derivo pacientes, pero la gente vuelve para pedir una historia clínica, para explicar, digamos, autorizar el uso. Y la verdad que sí, siempre, y se recomienda, nunca se dejan los tratamientos, digamos, de base o de medicina más tradicional,
por decirlo de alguna manera, pero bueno, la verdad es que si la gente se siente mejor, a la gente le hace bien y no tiene efectos adversos, es una buena indicación, ¿no? Voy a ser de abogado del diablo. ¿No puede haber un efecto placebo? Bueno, ¿y si hay un efecto placebo y le hace bien? No, lo digo en chiste, pero... No, pero tiene cierta lógica también. Sí, ¿por qué lo digo? Pero seguramente esto va más allá de la investigación. ¿Por qué lo digo? Porque está calculado un efecto placebo en cualquier droga tradicional de marca registrada. Cerca del 30% en cualquier droga. Qué increíble. ¿Sí? En cualquier droga, con lo cual es imposible decir que no tiene efecto placebo, porque todas las drogas tienen hasta un 30% de efecto placebo en las personas. Pero más allá de eso está estudiado el mecanismo, está estudiado el mecanismo de acción, el mecanismo de lo que tiene que ver con los receptores y las vías específicas de endocannabinoides, que son las que ya tenemos para los dolores y demás, para nuestras propias endorfinas y nuestros propios analgésicos naturales, con lo cual es un fármaco que más allá de toda la historia que tiene que ver con otra cosa, digamos, cumple con todas las características de cualquier otro fármaco. Está estudiado el mecanismo de acción, dónde trabaja, cómo trabaja, con lo cual el efecto placebo, por supuesto que existe, pero no es la única explicación por lo cual mejoran los pacientes. En cuanto a las investigaciones, a los trabajos, bueno, en otros gobiernos hubo justamente algún impulso importante que se le daba al tema del cannabis medicinal. Actualmente, desde el ámbito nacional, el cambio de gobierno que se dio el año pasado, ¿ha influido en algo con el tema del cannabis? Sí, por supuesto estuvo bastante suspendido todo lo que se había, digamos, permitido o avalado o permitido en cuanto a investigación y a tratamientos. Habían pasado más de 6 meses y ahora, la semana pasada o hace 2 semanas, hubo algunos cambios en lo que tiene que ver con las normas en cuanto a cuántos cultivadores puede haber por pacientes y demás. Pero bueno, la verdad que falta mucha legislación, falta lo que queremos todos, que esto tenga que ver con un buen control para que no haya mal uso de los permisos y de las normativas vigentes, pero sí le saque, digamos, la pata de encima, por decirlo bien claro, a todos los investigadores serios que trabajan en el tema, a todos los pacientes que necesitan de la medicación y que se sienten bien con la medicación, y el estigma que produce la cuestión de ser sospechados o alguna cuestión por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, para eso estas mesas que están, repito, participando abogados que estudian las normas, que estudian los cambios, nos hacen dar pasos firmes a todos, tanto los que quieren cultivar como los que quieren investigar, como los que quieren hacer tratamientos médicos, y por eso tan importante. Le preguntaba por el Gobierno Nacional porque, bueno, dentro de todos los integrantes de la mesa a las cuales usted había mencionado están, bueno, desde profesionales de distintos rubros hasta, bueno, también el Estado, creo que la provincia participa, pero no Nación, ¿no? Sí, bueno, está mucha gente de la Universidad Nacional del Centro. Desde el punto de vista de política partidaria, no, pero bueno, esto, más la mesa realmente trata de aislarse lo que tiene que ver con más técnica. Exactamente, más técnica. Tratamos de, si se nos va en la discusión alguna cuestión, gente que sabe volver al objetivo principal que tiene la mesa, que no tiene que ver con cuestiones políticas, sino con ir avanzando con pasos firmes, entendiendo qué cosas sí, qué cosas no, qué nos permiten ahora y cuáles las cosas que uno tiene que manifestar para tratar de mejorar, de cambiar, de reglamentar las leyes que existen, ¿no? Bien. Bueno, Tandil ha avanzado mucho en esto y creo que hay muchas ciudades que lo toman a Tandil como referencia, inclusive se han ido a dar charlas acá, se han ido a dar charlas desde Tandil a varios lugares, ¿no?, en este sentido. Sí, por supuesto, hay mucho trabajo previo. Nosotros también tenemos como referencia otras ciudades y interactuamos. El sistema de salud hace unos años con gente de San Vicente que tiene una experiencia muy buena, nos han dado capacitaciones, hemos hecho mucho trabajo en conjunto.
De ahí se generó lo que se conoció como el programa de cannabis en el sistema de salud. La verdad que es compartir, por supuesto, todos los avances. Sabemos que la PRIDA tiene también un avance muy grande en esto. Y repito, la idea es que no sea un trabajo de uno o de dos, sino que sea con muchas miradas profesionales y con pasos firmes en cada cuestión, cada avance que hay. Estamos con el doctor Matías Tringler, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, hablando de varios temas. Hablábamos del cannabis, tenemos que hablar del dengue, del mosquito que, bueno, ayer hablamos con Darío Besani, vamos a tener dengue nuevamente en Tandil, ¿no? Es lo que se aprecia. Por supuesto, y la verdad que me parece bárbaro que se toquen los temas con toda la frecuencia que se pueda, ¿no? Me gusta que haya estado Darío, que sabe tanto del tema y que es tan claro también en los conceptos, y que volvamos a tocar, porque la realidad es que esto, digamos, obviamente, así como nos pasaba aquella vez con el COVID, que decíamos es inevitable que tengamos casos en COVID, lamentablemente es inevitable que volvamos a tener, cuando las condiciones climáticas se den, casos otra vez de dengue, básicamente porque es una enfermedad vectorial, que quiere decir que hay un vector, que es un mosquito, que se ha adaptado a los cambios climáticos y a las zonas y que ha descendido desde el norte hasta la ciudad de Tandil y que ya se detecta desde hace varios años, desde el 2019. Con lo cual, lo único que faltaba para que esto se produzca era la persona enferma, y antes era relativamente poco frecuente, porque tenía que ser una persona que viniera del norte con dengue y que el mosquito, que había pocos, justo lo pique y lo pueda transmitir. Y hoy, con la cantidad de casos que hubo en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y demás, ya el contacto es otro, la frecuencia de tener pacientes con dengue es otro, y de hecho ya hemos tenido casos autóctonos. Pero bueno, lo importante de reiterar y de hablar del tema y de sacarse todas las dudas es que el dengue y el vector, que es el Aedes aegypti, el mosquito, tiene una debilidad enorme, que es que necesita agua, y agua peridomicilio, no grandes estanques, no grandes ríos y lagos, sino pequeñas cositas en residuos, en latitas, en tapitas de gaseosa, en tuppers, en macetas, en los balcones de los edificios. Necesita agua para poner los huevos, con lo cual si todos ponemos de lo nuestro y nos ponemos muy atentos a eso, trabajamos en lo que es importante realmente en salud pública, que tiene que ver con la prevención y que no esté el mosquito. Si no está el mosquito, no vamos a tener grandes problemas con dengue. Bien. Este año de alguna forma nos agarra un poco mejor que el año pasado, por lo menos sabemos el riesgo que hay de, bueno, el crecimiento exponencial que tienen los casos, y por otro lado hay una vacuna, pero no por eso tenemos que confiarnos. Exacto, y transmitir y ser bien claros con respecto a la vacuna. Digamos, la vacuna hoy no es una estrategia de salud pública, digamos, no es como pasó con el COVID, que de repente la estrategia de la salud pública mundial fue que todo el mundo se vacune. En este caso no es así, la estrategia tiene que ver con la detección precoz, con evitar que el mosquito se críe, se propague, y la consulta precoz me refiero a utilizar los servicios de salud ante las sospechas. Pero bueno, la vacuna hoy en día está en el ámbito privado, no es una estrategia de salud pública. No es una herramienta más de prevención, por supuesto, pero no es una herramienta que nos debe, digamos, relajar. Además, no solo por una cuestión del dengue, sino que también el Aedes aegypti transmite otras enfermedades que la vacuna no cubre, digamos, ¿no? El chikungunya y Zika y otras más. Fiebre amarilla, por ejemplo. Entonces, relajarse porque hay una vacuna es un arma de doble filo, digamos. No es una vacuna que se va a aplicar y que en todas las personas se van a cubrir determinados grupos etarios en determinados lugares donde ya circula el dengue de hace varios años, porque recordemos que
La gravedad del dengue generalmente no se da en la primoinfección, en el primer contagio, sino que la suma de los distintos genotipos de virus son los que van sumando riesgo. Entonces, si la población se relaja pensando que esta temporada vamos a tener una vacuna, estamos errando, digamos, en algo importante que tiene que ver con justamente no relajarse. La vacuna está hoy en día para el que la quiera adquirir en forma privada, pero no como una indicación de salud pública, y cuando esa indicación esté, probablemente veremos si es Tandil una zona donde hay que aplicarlo, o estamos hablando de Gran Buenos Aires, de grandes focos en el norte del país. Lo mencionó, sí, creo, Claudio, el doctor, es un tema que hablamos incluso ayer con Besani, y nos hacía referencia que, bueno, que sería ideal hablarlo con un profesional de la medicina. El tema de, bueno, cómo inciden las distintas infecciones que pueda llegar a tener una persona. La primera es una cosa, el resto se van acumulando las distintas... sí, en términos generales, ¿no? Porque en medicina decimos siempre que 2 más 2 no es 4. Obviamente, no es matemático. Y no es matemático, pero la realidad es que se ha visto que como la enfermedad tiene que ver también con una reacción inmunológica exagerada, por decirlo de alguna manera, ante el virus, cuando nosotros nos infectamos con distintos y vamos creando nuestro sistema inmunológico, anticuerpos y demás, los casos graves de dengue hemorrágico y fiebre, digamos, muy alta, con vómitos con erupciones, con sangrado en la nariz, con insuficiencia respiratoria, en general aparecen en casos donde hay más de una incidencia en la enfermedad. Por eso, con respecto a lo que hablábamos antes de la vacuna, es muy probable que como estrategia de salud pública se empiece a aplicar o se aplique en lugares, pensando en prevenir la enfermedad grave, lugares donde ya ha habido circulación previa, donde ya se supone que mucha gente ha sido infectada por algún serotipo, y también depende mucho de qué serotipo circula. Nosotros en lo que va del 2024 hemos tenido en la investigación epidemiológica circulando el 1 y el 2, veremos. Ojalá no circule el 3 y el 4 próximamente, claro. Y eso también depende de los riesgos. Bueno, esto es para tenerlo en cuenta. El dengue, lamentablemente, no sé, vos que has estado con el tema del COVID y otras cuestiones, ¿reaccionamos ya cuando tenemos a un familiar afectado? ¿Reaccionamos cuando tenemos 2 o 3 personas alrededor nuestra? Es una pregunta, pero tiene cierta carga, ¿no? En la pregunta sí, tiene cierta carga de respuesta. Casi carga de humanidad misma, ¿no? Pero bueno, déjame ser un poco más positivo. Yo la verdad que la experiencia que tuvimos con el COVID en Tandil ha sido una responsabilidad social y comunitaria que hay que recordar, ¿no? Nosotros tuvimos una sensación creada de una gobernanza, por así decirlo, en las decisiones, donde se creó un comité también apartidario y de expertos y demás, que fuimos siempre escuchados a nivel político, y la gente llegó a un grado, digamos, de responsabilidad tan grande que recordábamos hace un rato, estábamos bien y con la situación, digamos, controlada desde el punto de vista social, tan controlada, que sentíamos que podíamos permitirnos aperturas y demás, y empezamos con esto del semáforo, cosas que en otras localidades era imposible pensarlo, pero acá la verdad que si un gimnasio quería abrir, lo primero que hacía era hablar con nosotros. Si quería abrir era una sensación de una responsabilidad social tan grande, que déjame pensar que se puede trasladar también en esta cuestión y que podamos diferenciarnos. La verdad es que lo que tenemos que pensar en el dengue es que el aporte nuestro es muy valioso. ¿Por qué? Porque es un mosquito que nos rodea, es un mosquito peridomiciliario, no es este mosquito que nos invadió y que nos va a invadir 4 o 5 días, una semana en el verano, y que pensamos que hay que... Empiezan los comentarios con la fumigación y con la fumigación. Esto tiene que ver con lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestros balcones, con nuestras plantas, en nuestros floreros. Entonces, yo quiero pensar y que vamos a tener conciencia. Ya sabemos y ya entendimos que en Buenos Aires
ha habido casos muy graves y que ya tuvimos más de 100 casos en Tandil, con lo cual creo que en ese sentido sí, como decía Rodolfo, nos agarra más preparados porque entendemos y porque, bueno, ustedes tienen también el gran valor de invitar a gente con experiencia que sabe del tema, como Darío Besani, y volver a retomarlo y el poder de los sistemas de comunicación en esto son fundamentales. Compartís con Darío que el tema de la fumigación es exclusivamente en determinados momentos cuando hay contagios importantes en determinados sectores, porque fue muy difícil el año pasado convencer a la población de que no era bueno fumigar, inclusive entre muchos de nosotros. Y más cuando teníamos tantos antecedentes de que todos los años se fumigaban en circunstancias sin que hubiera este tipo de enfermedades. Sí, por supuesto. Igual, digamos, primero, cositas básicas con la fumigación. Es un veneno, digamos, que hay que tomarlo con respeto. Uno no es que mata solamente al Aedes aegypti, sino que elimina un montón de insectos y que necesitamos a nivel naturaleza y ecosistema. Segundo, mata al adulto que está volando, pero no elimina los huevos, con lo cual es fumigo y después, ¿qué pasa con los huevos? Entonces, sí es importante cuando hay, como estrategia, cuando hay una persona que da positivo, porque lo que decíamos hoy, se propaga el dengue cuando hay un mosquito y hay una persona enferma. Entonces, si vos encontrás en un domicilio una persona que tiene que es positivo para dengue, fumigar y eliminar todo el vector adulto que ande dando vueltas por esa casa sí tiene un grado de efectividad y un sentido. Por eso ahí se trabaja con bromatología, que hacen los domicilios, que fumigan con una herramienta específica de microgotas para fumigar ahí, y sobre todo hacen la inspección ocular y eliminan todos los tachitos, las cositas que puedan estar generando huevos que después se transformen en vectores adultos. Bien, bueno, es un tema que ojalá no te tengamos que requerir demasiado, pero llegado el caso, bueno, como referente médico y del Consejo Deliberante te vamos a estar molestando. Y déjame una cosita más para cerrar el tema. Al igual que lo que hablaba con la mesa de cannabis, de lo importante y esta cosa que tiene Tandil de sentarse a los temas tan importantes, tratarlos con la gente con experiencia, el comité que se formó en enero, la verdad que trabajan desde sistemas de comunicación, está Darío Besani como biólogo de la UNICEN, obviamente todos los directores del Sistema Integrado de Salud Pública, de bromatología, la Dirección de Medio Ambiente de Tandil. Entonces, da tranquilidad en la cuestión de que se abarca desde todas las áreas el tema, por supuesto, Florencia Brugesser, Gentile, que son referentes nuestros en todas estas cuestiones y la verdad que es un equipo que está trabajando muy bien, de manera muy consensuada y seria, así que bueno, estamos preparados para, como decía Rodolfo, para lo que viene. Qué bueno. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable como siempre. Gracias a ustedes.